¿Qué es lo que causa malestar y dolor en nuestro cuerpo, cabeza, espalda, cuello, piernas, brazos y demás articulaciones? ¿Cuál es el origen de estos problemas que pueden llegar a ser realmente molestos a nuestra calidad de vida? ¿Por qué vivir con dolor? Muchos de estos problemas pueden estar asociados a una columna vertebral desequilibrada. La columna vertebral es un conducto formado por huesos que se llaman vértebras y que protegen la médula espinal. La médula espinal es una extensión del cerebro y ambos se conocen como sistema nervioso central. Entre cada vértebra existen espacios para que los nervios, que son extensiones de la médula espinal, puedan conectar cada parte del cuerpo humano. De esta manera, el sistema nervioso regula y afecta todas las funciones del cuerpo humano. El sistema nervioso se puede comparar a una autopista. Mientras no se produzcan accidentes, la circulación en la autopista es suave y fluida. Sin embargo, si se produce un accidente, el tráfico se ralentiza y posiblemente se detiene. Entonces, la autopista y la circulación no funcionan como deberían. Cuando la columna vertebral pierde su equilibrio y balance, el sistema nervioso deja de funcionar con normalidad. Muchos años de investigación clínica han sido necesarios para averiguar que muchos de los problemas asociados con desequilibrios en la columna vertebral y sus consecuencias pueden estar relacionados con el atlas, la primera vértebra de la columna vertebral. Esta primera vértebra puede afectar el equilibrio de toda la columna vertebral. La columna vertebral es como una cadena. Si la primera pieza se tuerce y gira, se afecta la posición de las piezas inferiores y se modifica la posición original de toda la cadena. En la columna vertebral, esta primera pieza de enlace es el atlas. El cuerpo humano está equilibrado cuando la cabeza se encuentra en el centro de los pies, pero si el atlas se desequilibra, el resto de la columna se ve forzada a desequilibrarse para mantener el peso de la cabeza, creando estrés y tensión postural y biomecánica. Cuando el atlas está debidamente equilibrado, o sea, en la posición ortogonal o neutral, el resto de las vértebras de la columna vuelven a un correcto equilibrio, permitiendo así la curación interna del cuerpo. Las complejas y delicadas conexiones del sistema nervioso permiten la comunicación entre los distintos sistemas del cuerpo humano. La primera vértebra atlas pesa 60 gramos aproximadamente, mientras que el peso de la cabeza humana es de 4 a 7 kilos. Esta primera vértebra se llama atlas en recuerdo al mítico titán griego que fue castigado por Zeus a llevar la tierra sobre sus espaldas. Por consiguiente, el atlas se sitúa justo por debajo del cráneo y conecta la cabeza con el resto de la columna vertebral. El atlas mantiene el peso de la cabeza de manera más eficiente en una posición ortogonal o neutral. Atlas ortogonal es un término de ingeniería que se refiere a la posición ideal de 90 grados que debería existir entre la cabeza, el cuello y el atlas. El atlas y la columna vertebral pueden desequilibrarse y perder su posición normal debido al estrés y tensión producidos en un trauma. Un trauma puede ser un accidente de tráfico, una caída, un golpe en la cabeza, lesiones deportivas, etc. El microtrauma repetitivo, como dormir de forma incorrecta o realizar actividades en posturas inadecuadas, también pueden provocar desequilibrio vertebral. Cuando el atlas pierde su posición ortogonal o normal, la cabeza se desequilibra y el resto del cuerpo debe continuar manteniendo el centro de gravedad de la cabeza en el centro de los pies, pero para conseguirlo la columna debe adaptarse y se ve forzada a desequilibrarse. La estructura del cuerpo se mantiene de tal forma que cuando los músculos de la columna se contraen, causan una pierna un poco más corta que la otra. En la mayoría de los casos no es que una pierna sea más corta que la otra, sino que se acorta debido al desequilibrio de la columna causado por el desplazamiento del atlas. Este desequilibrio inicia luego presión nerviosa e inflamación, provocando un mal funcionamiento del sistema nervioso. Esta disfunción puede ser la causa de la multitud de problemas de salud y dolores en diferentes áreas del cuerpo que puede estar sufriendo el paciente. El desequilibrio del atlas, además del impacto directo sobre el cuello, también puede producir desvíos en otras zonas de la columna, hombros y pelvis, como los vistos en casos de escoliosis. Estos cambios en el equilibrio de la columna afectan la integridad estructural del sistema esquelético y pueden resultar en distintos problemas y síntomas como dolores de cabeza, dolores de cuello, etc.
El doctor especializado en atlas ortogonal trata esta condición a través de un sistema de examinación y diagnóstico para conocer en detalle y de forma científica y biomecánica el estado de la columna vertebral. Para ello se lleva a cabo mediciones precisas para conocer el desequilibrio del atlas, que son la base del tratamiento. Durante la primera visita, el doctor realiza una serie de pruebas para conocer el estado de salud del paciente. Algunas preguntas ayudarán a encontrar respuestas a la incógnita de por qué su salud no es buena, conocer algunos aspectos de la vida del paciente, si ha padecido lesiones o accidentes, etc. Esta visita también incluye asesoramiento de varios sistemas de su cuerpo y su postura para conocer si el desequilibrio de su espalda está relacionado con los problemas de salud y dolores que pueda padecer. A continuación es necesario determinar los grados exactos de desequilibrio del atlas. Para ello se realizarán unas radiografías muy precisas que muestran al doctor la posición exacta del atlas. Las radiografías son de gran valor para realizar una corrección precisa del atlas, ya que cada paciente padece un desequilibrio individual y distinto. Después de seguir con el diagnóstico, se desarrolla un programa de visitas específico para cada paciente para iniciar el tratamiento de la corrección del atlas a una posición ortogonal o neutral. El procedimiento recomienda radiografías después del primer ajuste para saber cómo se ha corregido el atlas. Estas radiografías se hacen y se analizan para verificar que se produjo la mejor corrección posible. Esto permite conocer los resultados sin tener que suponerlos. El doctor puede después mostrar al paciente la comparación entre antes y después del ajuste. Las radiografías después del ajuste son una ilustración del cambio exacto que toma lugar con la corrección que se lleva a cabo por el doctor. Para llevar a cabo este trabajo, el fundador del procedimiento atlas ortogonal, el Dr. Roy Sweat, creó un instrumento que usa una fuerza muy suave para reposicionar la vértebra atlas. El Dr. Sweat es considerado por muchos como una de las autoridades más importantes sobre la columna cervical actualmente. La historia sobre el tratamiento del atlas empezó a principios de 1900, cuando el Dr. B.J. Palmer, el desarrollador de la quiropráctica, dedicó muchos años de investigación clínica para descubrir que el atlas controla la posición de la cabeza y la resultante posición del resto de la columna. El Dr. Palmer enseñó a corregir la posición del atlas usando las manos con una fuerza superior a la actual. Los doctores Sweat y Grostic fueron alumnos de B.J. Palmer. En su investigación clínica extensiva, el Dr. Grostic descubrió que para corregir el atlas se necesitaba todavía menos fuerza, y luego el Dr. Sweat descubrió que todavía menos fuerza era necesaria. El Dr. Sweat inventó e ingenió un instrumento muy avanzado que sin dolor o presión es capaz de reposicionar la vértebra atlas. El procedimiento es no invasivo y muy suave. Los resultados son a menudo inmediatos y sorprendentes. Pero el atlas puede haber estado desequilibrado durante un largo periodo de tiempo antes de que los síntomas hayan aparecido. Sin el tratamiento apropiado, estos síntomas se empeoran y el problema es más difícil de corregir. Cuanto más tiempo lleve el problema sin tratamiento, más tiempo y tratamiento requerirá su corrección y sanación.